Muy buenas y bienvenidos a un nuevo video para el canal. Hoy no vamos a hablar de algo deportivo, sino que vamos a hablar de uno de esos datos perturbadores que han sucedido en la humanidad, que a ti te interesan y que a mí me interesan. Así que si te interesan este tipo de videos, deja un like, suscríbete si no lo estás, por favor, porque mucha gente que ve los videos no está suscrita, y coméntame tu opinión. Dicho esto, hoy vamos a hablar de la ciudad que tiene el récord histórico y que probablemente sea muy difícil de superar, de la ciudad con la densidad de población más alta de la historia de la humanidad. Hablamos de la ciudad amurallada de Kowloon en Hong Kong, China. Vale, para remontarnos a la ciudad en sí, hay que ver cómo sucede esto, ¿no? En sus orígenes. Originalmente, esto era un fuerte chino, ¿vale? De cuando habían guerras dentro de la misma China, ¿vale? Cuando algunas provincias del interior con las provincias que están hacia la costa tenían sus ciertas rencillas y todo esto. Este fuerte estaba ubicado en Hong Kong. Ok, hasta ahí todo bien, pero estamos hablando de China. Cuando China tiene este crecimiento evolutivo en base a volverse un poco de tendencia izquierdista, Hong Kong empieza a decir, oye, a mí me interesa más el otro bando. Es por eso que durante la Segunda Guerra Mundial empiezan a llegar bastantes ingleses. También se dice que los chinos empezaron a alquilarle Hong Kong a los británicos. Ninguno de los dos datos está 100% comprobado, pero son las dos teorías. El punto es que empezaron a llegar los ingleses a Hong Kong. Eso es indiscutible a lo largo de la historia. No hay fuente que te diga lo contrario, pero bueno. Dicho esto, Hong Kong empieza a tener una tendencia más capitalista y China empieza a tener una tendencia más socialista. Hasta ahí creo que todos entendemos esa parte de la historia y que hoy en día Hong Kong se quiere independizar de China. Perfecto. Pero ¿qué tiene que ver esto con la ciudad, Hans, que me estás diciendo? Pues esto es un pequeño fuerte, quiero aclarar ese punto, pequeño fuerte, que estaba dentro de la ciudad de Hong Kong. O sea, términos prácticos, el fuerte era chino. Fuera de ese fuerte, ¿vale? Está Hong Kong, que ya no es China. Y fuera de Hong Kong está China. O sea, estamos hablando de un país o de una ciudad dentro de un territorio, dentro de un país. Es una cosa muy extraña. Y ya van a ver qué tiene que ver esto con la ciudad, porque, madre mía, lo que empezó a pasar ahí no es ni medio normal. Pero bueno, estamos hablando de la densidad de población. Para quien no sepa qué es esto, la densidad de población quiere decir la cantidad de personas que habitan por cada metro cuadrado que existe. Y los datos que les voy a dar son perturbadores, porque en esta ciudad, que te puedo mostrar en una sola foto, y tú dirás, una ciudad completa me la puedes mostrar en una foto, literal, para que veas lo pequeño que era la ciudad, porque estaba dentro de un fuerte amurallado, vivían aproximadamente más de 50.000 personas. Lo cual, comparado a muchas ciudades del mundo, dirás, vale, eso es poco. Sí, pero ¿cuánto era el territorio de la ciudad? Era de 2.9 kilómetros cuadrados. O 2.9 hectáreas, como tú quieras decirlo. 2.9 hectáreas es demasiado poco, ¿no? Para meter 50.000 personas registradas, porque ya van a ver lo que empezó a pasar en esta ciudad. Bueno, esta ciudad, básicamente el fuerte se abandona durante la Segunda Guerra Mundial, empiezan a llegar japoneses, por lo tanto los japoneses se toman Kowloon, y aquí empieza la locura máxima. O sea, los japoneses durante la Segunda Guerra Mundial, 1940, a mediados de esa época, empiezan a poblar Kowloon con la intención de atacar a los británicos, evidentemente a China, y tener una base más diferente a la de Japón, evidentemente en la isla. Por lo tanto, estamos hablando de que un territorio pequeñamente japonés dentro de Hong Kong, dentro de China, es una locura, políticamente hablando, y un desorden administrativo brutal. Ya verán por qué. Porque esta ciudad no le rinde tributos a Hong Kong y Hong Kong no le rinde tributos a China. Por lo tanto, lo que pasaba dentro de ese fuerte era, como se dice, el pueblo sin ley. O sea, es que no había nada. La prostitución, los asesinatos, la droga, etcétera, etcétera, era en cada lugar. Esta ciudad también se le conoce como la ciudad de la oscuridad o la ciudad nocturna. No precisamente como Las Vegas, ¿no? Que tenga grandes estelarizaciones, sino que hasta de día, como estaba solamente rodeada por edificios ilegales, de varios pisos, ¿vale? De 10 pisos, desde el suelo no se veía el cielo, aunque fuera de día. Además, sumémosle que no había electricidad ni agua potable, por lo tanto comprenderás que vivir ahí era una tortura. Bueno, dicho esto, vamos a avanzar un poquito en lo que es la ciudad. La ciudad, más o menos a mediados de los 90, se decidió demoler, ¿vale?
después de varios desalojos, etcétera, etcétera, el año 93 se logra demoler completamente la ciudad de Kowloon, que actualmente es un parque, que solo conserva la muralla y la entrada de la muralla de lo que era el fuerte original, pero no hay mucho más de lo que quedó de esa ciudad. Increíblemente, veo las fotos y digo que vivieron 50.000 personas ahí. O sea, el departamento, por ejemplo, un departamento para personas no debe ser más grande que mi habitación. Y en mi habitación, supongamos que caían 4 personas. O sea, es una barbaridad. Importante recalcar lo de las leyes, que hasta es complicado decirlo, que por un momento mandó Reino Unido, luego Japón, luego China, dentro de Hong Kong y además dentro de China. ¿Por qué hago ese paréntesis? Hong Kong tiene diferentes leyes a China. Y Kowloon tenía diferentes leyes a Hong Kong. Por lo tanto, inmigrantes de diferentes guerras, ya sea Vietnam, ya sea Corea, ya sea mismo China, Japón, Reino Unido, etcétera, 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 todos llegaban a Kowloon porque era un punto donde no habían leyes, donde había espacio, entiéndase, de construir edificios hacia arriba, porque no se puede construir más hacia los lados, o sea, era todo en alto, controlado por la mafia. Entonces, digamos que era un poco jugársela, y para la gente que venía, ¿no?, escapando de las guerras, era el único lugar donde estar, porque no te pedían ningún papel, no te pedían dinero, no te pedían nada, simplemente tú llegabas y te adaptabas a las circunstancias de vida. Evidentemente, mientras más alto, más recursos tenías, evidentemente. Tampoco sin ser millonarios, o sea, digo, en Kowloon no había ninguna persona que te dijera, ¡buah, esta persona es millonaria! No, pero sí que arriba al menos, yo que sé, te llega la luz del sol, por ejemplo, cosa que en los primeros pisos no pasa. Prostitución, drogadicción, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto fue una locura. O sea, insisto, la densidad de población más alta de la historia. Es que te voy a dejar bastantes imágenes para que tú mismo digas, madre mía. O sea, es que mi pieza era un departamento allá, donde vivían 4 personas. Y a veces 5. Sin contar sus hijos. O sea, es que... Y sin contar, repito, la gente que era ilegal. Por eso se habla de 50.000 o más. O sea, es que una barbaridad la cantidad de gente que metieron ahí en 2.9 hectáreas. O sea, nada de territorio. Yo qué sé, déjame tu opinión, tus comentarios. Nos vemos en un próximo video. Adiós.